Vamos a ir a nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Estamos en la segunda carta y ya vamos en el capítulo 4. Hoy vamos a ver los versículos 13, 14 y 15. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, nuevamente es muy importante tener claro el contexto de estas palabras. Recordemos que ya hace 8 días la palabra de Dios nos enseñó que es cierto, ha habido, hay, y hasta que Cristo regrese va a seguir habiendo personas, siempre habrá personas, cristianos verdaderos, fieles, hombres y mujeres de Dios, que sufrirán aún al punto del martirio. Hace 8 días la palabra de Dios nos enseñó eso. Es cierto, en la historia uno lo puede ver. Hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida. No solamente porque todos tarde o temprano tenemos que morir, sino hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir por causa de la predicación del Evangelio. Y eso no solamente fue de los primeros siglos. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy y va a seguir ocurriendo. Pero también vimos que eventualmente Dios también lo hace y Dios trae paz y también trae momentos de tranquilidad. Y no a todos Dios nos llama a ser mártires. Así que veíamos que hay que tener cuidado. El hecho de que Dios permita que ciertas personas sufran hasta el martirio por causa del Evangelio no significa que eso nos tenga que pasar a todos los cristianos. Vimos que en esencia de lo que se trata la vida cristiana es de eso, de vivir la vida que Dios nos da mostrando a Cristo, reflejando a Cristo. Si Él a nosotros nos quiere dar buenos tiempos y tiempos de paz, no hay pecado en eso. No nos hace menos cristianos. Y no podemos decir que nos hace más o menos dignos padecer hasta la muerte por causa de Cristo, porque como lo enseña el Evangelio, como lo acabamos de cantar, y como en un momento nos lo va a enseñar la palabra de Dios, o nos lo va a recordar porque lo hemos visto tantas veces, no vamos allá por méritos propios. Porque por muy buenos que seamos o intentemos ser, somos pecadores. Igual somos pecadores. Todo esto que Dios nos regala es por su pura y bendita gracia. Y si Dios en sus planes y en su voluntad, a aquellos que ha llamado por gracia a ser parte de su pueblo, a sus hijos, aquellos que Él salva por gracia, pues si algunos de ellos Dios permite que aún sufran hasta el martirio, también veíamos, pero es porque Dios los ha fortalecido y porque ha sido el propósito de Dios con ellos. Particularmente, si nos tocara a nosotros, veíamos, pues Dios nos fortalecería en medio de esas circunstancias. Pero a lo que Dios ha llamado a todo cristiano, en todas las épocas, en todas las edades, y aún si Cristo no regresa, a todos los que van a ser salvos por la proclamación, la predicación del Evangelio de Cristo, por la gracia de Dios, pues mis hermanos, a todos nos llama a vivir mostrando a Cristo, reflejando a Cristo. De eso se trata, en esencia, la vida cristiana. Pero aquí es donde viene para mí una de las partes más hermosas. Es nuevamente un mensaje tan recurrente. De hecho, hace muy poco hablamos de esto. Pero es que, honestamente, es algo que tenemos que estar recordando todos los días, que esto es gracia, es por pura gracia. Hace un instante lo cantamos. Mi esperanza está en Jesús. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia. Cuando uno entiende correctamente lo que es el Evangelio y lo que es la salvación, esto lo que más puede traer es confianza. Precisamente es el título de la enseñanza, confianza que consuela. Creo que no hay una palabra que consuele tanto como la confianza. Bueno, seguramente pueden haber más, pero a lo que me refiero es, cuando hay confianza, oh, qué consuelo. Aquí quiero decir algo. La confianza es algo básico, fundamental en las relaciones. Y obviamente aquí no voy a hablar de relaciones emocionales ni sentimentales. De eso no va la enseñanza el día de hoy. Pero es necesario decirlo. Una relación sana, sea con quien sea, entre padres e hijos, entre familiares, amigos, vecinos, entre esposos. Es que cualquier relación sana, si algo fortalece esa relación es la confianza.
Cuando yo desconfío del otro, cuando yo no confío en otra persona, eso es un caos. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? La pregunta es, si en nuestras relaciones interpersonales con nuestros semejantes, con otros seres humanos como nosotros, se necesita confianza, es básico, es esencial esto, la confianza, para que una relación funcione y sea sana y sea de bendición. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuánto más en nuestra relación con Dios debe existir la confianza? Y lo que quiero decir es que tristemente hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia. Y tristemente aún en estos lugares hay muchos cristianos verdaderos, pero que tristemente por falsas enseñanzas han sido llevados no a tener una relación con Dios en base a la confianza, sino en base a qué? Al miedo, al terror. Y ahí es donde esto no consuela para nada. No lo estaba buscando, pero curiosamente ayer que estábamos haciendo las compras y todo esto, llegamos a un lugar a comprar y estaban predicando al aire libre. Hay muchos lugares donde les gusta hacer esto y el tiempo que estuve, de hecho, estaba poniendo más atención a lo que estaban predicando, pero decía, gracias Dios por tu gracia. Porque es el mismo mensaje de siempre, de una u otra manera, obras, lo que tú tienes que hacer. Y hay de ti, porque si no, Dios te va a mandar al infierno, Dios te va a castigar. Ahora, no estoy negando esas cosas que enseña la palabra, pero mis hermanos, no está en nosotros. No somos capaces de salvarnos. No está en nosotros sostenernos en la gracia. De hecho, lo que la Biblia enseña precisamente es eso, es que todos estamos perdidos si Dios no hace algo por nosotros. Si Dios no interviene en nuestras vidas, nadie encontraría a Dios y nadie se podría salvar porque no hay justo ni siquiera uno. Lo acabamos de ver en el Salmo. Mis hermanos, la realidad es que la única manera en que podamos tener una relación verdadera con Dios nuestro Padre es que haya confianza de lo que Él realmente nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros, y esto es lo que va a consolar la vida del cristiano. Un verdadero cristiano no debe tener miedo bajo ninguna circunstancia. Me refiero para con Dios, a veces temores humanos pues los tendremos, pero a lo que me refiero es a esto, confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien que ha dicho que va a hacer algo. Voy a poner el ejemplo, como cuando uno se casa, se supone que una de las cosas es hasta que la muerte nos separe. Y uno, si no confía en eso, si uno piensa que en cualquier momento la otra persona se va a salir y lo va a dejar a uno por otro, por otra. Pero cuando uno tiene esa confianza, es que a pesar de que hay momentos difíciles, a pesar de que hay circunstancias difíciles, yo sé que mi esposa no va a salir corriendo y se va a ir con otro. O que mi esposa pueda confiar, es que yo sé que el día de mañana no va a salir corriendo y se va a ir a buscar otra. Ese tipo de confianza es lo que va a fortalecer esa relación. Pero ahí es donde viene, eso da seguridad, fortaleza, firmeza. Pero la pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza, nuestra relación con Dios? Cuando normalmente es una relación que se basa en nosotros, en lo que nosotros a veces podamos hacer y podamos sostenernos para que Dios nos acepte, para que es que Dios ya hizo su parte, pero ahora tenemos que hacer la otra. Ese es el mensaje más distorsionado del Evangelio. ¿Saben, mis hermanos, qué da realmente seguridad a un cristiano? Confianza. ¿Qué consuela a un cristiano? La confianza. Quiero que veamos esto solamente en 2 puntos, pero quiero que veamos en primer lugar la base de la confianza. Porque tú puedes estar confiado, totalmente confiado y seguro en que Dios es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, que Dios es tu Padre. Veamos esa base en los versículos 13, 14 y en la primera parte del versículo 15. Vayamos ya directamente a la palabra. Esta traducción empieza diciendo algo muy importante, sin embargo. Ahora, esa palabra, esa frase ya es importantísima. Recordemos, en los versículos anteriores Pablo dice, hay gente que ha sufrido, yo mismo he sufrido, hasta la muerte. Bueno, en ese momento Pablo no se ha muerto, pero había otros que habían sufrido hasta la muerte, el martirio, y él eventualmente sufriría el martirio. Pero ¿qué dice? Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿qué? Seguimos predicando. ¿Por qué? Porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista, aunque ahí es donde viene el título de la enseñanza. Esta traducción me gusta, pero aquí es donde falla terriblemente. El idioma original dice, tenemos la misma clase de confianza que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, ¿saben por qué ha habido personas, y Pablo se incluye, que hemos estado dispuestos a sufrir hasta la muerte? Ya lo vimos hace 8 días. Hasta me llovieron piedras, me han apedreado. ¿Sabe por qué ha habido personas que han estado dispuestos a entregar su vida por esto? No es por ellos, sino porque ellos han creído en Dios.
porque ellos tienen la misma confianza que tú puedes leer aún desde el Antiguo Testamento en los hombres que realmente confiaron en Dios. Y ellos, como creyeron en Dios, creyeron en su palabra, creyeron en su verdad, hablaron, ¿qué? La palabra. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿De qué se trata esta confianza? Tanto que, nuevamente, aquí en este solo versículo del idioma original, en 3 veces habla de confianza. Tenemos la misma clase de confianza que tenía el salmista, y el idioma original dice, confié en Dios, por tanto hablé, y si lo lees en el idioma original al final dice, esa es la misma clase de confianza que nosotros tenemos. ¿Pero de qué se trata? Y allí está, versículo 14. Solo en este versículo y la primera parte del 15 hay unas verdades maravillosas condensadas, que cada una de esas verdades literalmente darían para una sola enseñanza. Pero ¿qué dice allí el versículo 14? Sabemos o estamos convencidos. Es más, el idioma original da la idea de estamos completamente seguros que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, ¿también qué? Nos resucitará a nosotros con Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Miren, mis hermanos, esa seguridad, esa confianza que Dios le daba a aquellos que han creído en Él en el pasado, es lo que los llevaba a confiar tanto en Dios que ellos hablaban y que ellos predicaban el verdadero evangelio al punto de decir, es que si Dios me mata, es decir, o Él permite que me muera, no hay problema. Si Dios resucitó a Cristo, ¿cuál es el asunto? ¿Dios te va a resucitar a ti? Bueno, yo no sé. A Cristo lo resucitó, pero a ti te va a resucitar. Claro que sí. No, es que yo no sé porque quizá yo no he estado dispuesto a morir. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y nos presentará ante sí mismo, ¿qué? Junto con ustedes. Juntos con los que no han tenido que ir a entregar su vida por esto. Es decir, es que es Dios el que hace eso. La confianza no está en que yo estoy dispuesto a morir por Él. La confianza está en que Él murió por nosotros. Esa es la confianza. Lo que les decía, llegó un momento en la historia de la iglesia donde como había personas tan valientes, y déjenme decirles, no se necesita ni siquiera ser cristiano para estar dispuesto a dar la vida por algo. Había personas que hasta ni eran cristianas, pero aparentaban ser cristianas, más bien eran muy valentones, se tiraban, se arrojaban a las fieras en el circo romano, pero por voluntad propia. Y entonces ya los demás miraban a los que no estaban dispuestos a esto, a los que tenían temor, a los que les temblaba las rodillas, a los que de pronto pensaban en su esposa, en sus hijos. Ay, no, esos debe ser que no son cristianos, porque los verdaderos cristianos están dispuestos a tirarse a la arena del circo romano. Espera, espera. Pablo no está enseñando eso, ni la palabra de Dios enseña eso. Más bien lo que dice es, ha habido personas que han estado dispuestas a entregar su vida. Pero, mis hermanos, no todos tenemos la misma fortaleza. No todos tenemos la misma determinación. Ahí es donde nuevamente, de hecho aquí es donde viene el punto más importante. Ay, no, es que al pastor, mejor dicho, el Señor le debe tener allá un pedazo de cielo adornado con más oro que el pedazo de cielo que me va a dar a mí. Porque es que el pastor, él sí ha dejado todo por predicar el evangelio. Si yo he dejado todo por predicar el evangelio es porque Dios me hizo un llamado y por su gracia puedo hacerlo. Pero eso no me hace mejor cristiano que tú. Nuevamente, es que ese hermano estuvo dispuesto a dejarlo todo para irse a la selva del Amazonas a predicar el evangelio. Seguramente que Dios le va a dar un pedazo de cielo más grande que el que nos va a dar a nosotros, que solamente venimos ahí a sentarnos en una silla a escuchar. ¿Y qué hacemos? Mi hermano, ¿saben cuál es el asunto? Cristo fue el que murió por nosotros. Él es el único que nunca pecó y estuvo dispuesto a morir por estos pecadores para que tengamos la seguridad de que así como Dios, el Padre, resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, pues Él mismo es el que nos va a resucitar. Y dice Pablo, tanto a los que tendremos que entregar la vida por predicar el Evangelio, como a aquellos que a lo mejor se morirán de viejos, pero que tienen a Cristo y que han creído en Cristo. Era la misma fe que tenía el salmista. Si el que escribió este salmo fue David, la pregunta es, ¿de qué se murió David? ¿De viejo? ¿O no? Simple. Pero si tú y yo creemos en la palabra de Dios y entendemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es más que hasta el mismo Cristo, humanamente hablando, desciende de David. En simples palabras, ¿dónde creemos tú y yo en este momento que está David? Pues yo espero que digas que en el cielo, ¿no? Y la pregunta es nuevamente, ¿David estuvo dispuesto a entregar su vida por el evangelio? Él fue y peleó por un pedazo de tierra que Dios le prometió y creyó esa promesa, pero ¿dónde está David hoy? En el cielo. ¿Murió de viejo? Simple. Es así de simple, mis hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios dice. Tanto que aquí quiero enfatizar también esta palabra al final,
porque al final no, perdón, sí, allí al final donde dice, y nos presentará, esa palabra significa, nos va a poner de pie, es decir, nos va a sostener al lado de ustedes. Lo que Pablo está diciendo es, miren, Dios nos va a levantar de los muertos y un día vamos a estar cara a cara con Dios nuestro Padre y vamos a estar de pie y ustedes también. Es decir, es una expresión que es contraria a estar derribado, a estar destruido. Lo que está diciendo es, miren, nuestra confianza de que un día estaremos de pie, confiados, seguros, que si hoy tenemos que presentarnos ante Dios nuestro Padre o que si Cristo regresa, ¿cuál es nuestra seguridad y nuestra confianza? Que yo estuve dispuesto a dar mi vida. No, que el mismo que resucitó a Cristo nos va a presentar junto con ustedes de pie, firmes, confiados, seguros. Él mismo lo hará. Tanto que, ¿qué dice la primera parte del versículo 15? Todo esto es para beneficio de ustedes. Cristiano, tu seguridad, tu confianza está en lo que Cristo hizo, en lo que Dios nuestro Padre ha hecho a través de su Hijo. Porque puedo estar seguro que si me muero, Él me resucita. O que si Cristo hoy regresa, puedo estar confiado que hoy me va a presentar de pie, seguro, tranquilo. Es como si te dijeran, es que mira, cometiste un crimen, pero ya alguien pagó la fianza por ti y aparte de eso te está defendiendo el mejor abogado del mundo. ¿Cómo estarías tú en el juicio? ¿Atemorizado? Ya pagaron por ti y lo único que va a hacer tu mejor abogado, el mejor abogado que conseguimos, el mejor abogado del mundo, y ya él dice, es que ya el caso está ganado, ya se pagó la fianza, solamente falta el veredicto, pero no te preocupes, allí puedes estar, yo te represento, así que lo único que necesitamos es que el juez dictamine, puedes salir libre. ¿Cómo te sentirías? ¿Confiado? ¿Tranquilo? ¿Seguro? Te hago la pregunta, ¿no es eso lo que enseña la palabra? Claro, un día vamos a estar delante de Dios, el juez del universo. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién nos representa? ¿Quién pagó la fianza? ¿Y cómo la pagó? Con su propia sangre, con su propia vida. Ahí sí podríamos decir, ¿quién podría temblar? ¿Quién podría siquiera dudar? Pero ¿cuántos hemos dudado? ¿A cuántos a veces lo que nos sigue atormentando es, pero ¿será que sí? ¿Será que sí voy a ser salvo? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿A quién estás mirando en ese momento? ¿A ti mismo? ¿O a aquel que te ha tomado en sus manos y te ha sostenido hasta el día de hoy y te sostendrá hasta el final? Sin embargo, normalmente no es el mensaje que se predica. Lo que les decía, fue alrededor de unos 5 minutos lo que pude escuchar porque tenía que seguir con las compras. Pero el mensaje se basó en eso, en las obras del hombre, en lo que el hombre tiene que hacer. Y ese es el evangelio que se predica en muchos lugares. No solamente el evangelio, entre comillas, de la prosperidad es falso evangelio. El de obras es tan falso como ese. El evangelio, un evangelio de obras es tan falso como el falso evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, el evangelio verdadero es que Dios nos ha salvado por medio de Cristo. Que si hemos creído en Él, estamos seguros. Tanto que esta frase allí, en algunas traducciones dice, no solamente todo esto es para beneficio de ustedes, hay algunas traducciones que dicen, por amor a ustedes. Porque Él nos ha salvado es por amor, por gracia, no porque lo merezcamos. Nuevamente, yo puedo estar confiado y seguro, yo, Alex Ruiz, de que un día me voy a presentar delante de Dios y que Él es mi Padre y que Él me va a extender su mano de misericordia y de justicia. Y de hecho me va a recibir en casa con los brazos abiertos, no por mí, no porque fui pastor. Hay un deseo en mi corazón y Dios lo sabe, una oración. Yo quiero predicar su palabra hasta el último día de vida que Él me regale. Y no sé cuántos años me vaya a regalar, pero si me regala 90, 100 años, no lo sé, o 50 o 60, no lo sé, pero que me regalara 100 años. Es más, no sé si hasta me permita ver el regreso de Cristo y pueda ni siquiera gustar la muerte, pero a lo que me refiero es a esto. Imaginémonos que Dios me regala 100 años de vida y me permite predicar su palabra fielmente hasta el final y serle fiel a mi esposa. Una persona íntegra. Imaginemos que eso pasa. ¿Por eso voy a ser salvo? No, solo por Cristo, por lo que Él hizo. ¿Por eso es que Dios me va a recibir con los brazos abiertos? No, por lo que Cristo hizo. Eso es lo que atrae confianza y seguridad. Porque ahora te hago esta pregunta. ¿Y qué pasa? Dios me guarde, Dios no lo quiera. ¿Qué pasa si el día de mañana Alex falla? Comete un error, cae, pierde el ministerio, pierde su hogar, pierde su familia. ¿Le podría pasar? ¿A cuántos les ha pasado? El que crea estar firme, mire que no caiga. Que Dios me guarde, no es que lo esté pensando, ni siquiera lo quiero consentir. Nuevamente, si les pudiera abrir mi corazón,
Una vez más, es mi deseo que Dios me guarde en integridad, morir al lado de mi esposa, llegar a viejo y hasta el último día predicar y ser fiel. Claro que sí. Pero nuevamente, ¿y si eso no fuera así? Si cayera, si fallara. Y no estoy diciendo que esté bien. Pero ¿a cuántos les ha pasado? ¿Saben ustedes que el número uno, el conflicto número uno en deserción de pastores es precisamente ese? Fallarle a su esposa, fallar en el aspecto de perder su hogar. El 50% de pastores que salen del ministerio es por esa situación. Y bueno, y el resto que salen es igual por situaciones complicadas. Es más, ¿cuántos pastores conoces tú que han perdido su ministerio, que han perdido su familia? Yo conozco muchos. ¿Conoces tú alguno? Me podría pasar a mí, que Dios me guarde nuevamente. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? No, una vez más, porque nuestra confianza no debe estar en nosotros, no está en nuestra fidelidad. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, aunque es un pasaje que se enfatiza un poco más en el matrimonio, pero es hermoso lo que dice Efesios 5, 25, segunda parte hasta el 27. Dice, Cristo que amó a la iglesia. ¿Qué hizo? Él entregó su vida por ella. No es la iglesia la que entrega la vida por Cristo. Él entregó su vida por ella. Esto es lo que da confianza. La pregunta es, vamos a decir como Pablo, el salmista creyó en lo que Dios le dijo. ¿Sabe qué Dios nos dice hoy? Dios a ti y a mí. Cristo entregó su vida por ti y por mí, por amor. Eso sí es correcto. No es un mensaje centrado en el hombre, pero es que Cristo amó a la iglesia y Él estuvo dispuesto a entregar su vida por ella. ¿Para qué? Versículo 26, a fin de hacerla, ¿quién? Santa. ¿Pero quién la hace santa? El mismo que estuvo dispuesto a morir en esa cruz. Y limpia. ¿Quién hace la iglesia limpia? Yo no me limpio a mí mismo, yo no me santifico a mí mismo. Aquel que estuvo dispuesto a ir a esa cruz es el que me ha tomado en sus manos y ha prometido que nos va a hacer santos y limpios. Y es un proceso, porque ninguno ya es producto terminado, pero ahí es donde vemos, esta es la confianza. ¿Te trae consuelo eso? ¿Te trae confianza y seguridad? Al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, Dios nos sigue purificando a través de su palabra. De ahí la importancia, claro, de congregarnos, no es el centro, pero podemos ver cada palabra que tú escuchas, aquel que murió por ti la sigue usando para limpiarte, para purificarte, para llevarte a la obediencia, pero Él es el que lo hace. Versículo 27, lo hizo para presentársela a sí mismo. Él ha tomado, a ver, es difícil, yo no quiero blasfemar ni cometer un error grande, pero es que la palabra de Dios así lo enseña, pero a lo que me refiero es que no quiero ser malinterpretado. Tú y yo somos el especial tesoro de Dios. Es verdad. Tú y yo somos la iglesia santa, pura y sin mancha, y que Dios nos guarde de blasfemar contra la iglesia. Pero ¿de dónde nos tomó? ¿Él tomó a la mejor? ¿Él tomó el mejor partido? ¿De dónde nos sacó a ti y a mí? Para no ser muy grotescos y utilizar una palabra un tanto más técnica, del lodo cenagoso, del fango. Pero yo creo que de peor. Y allá nos tomó Él. Sin embargo, somos iglesia santa, pura, sin mancha. Como dijo alguien, tomó a la más fea y la convirtió en la más hermosa. Pero Él es el que lo hace. Él es el que nos hermosea, el que nos limpia, nos purifica y nos presenta delante de Él mismo como una iglesia que gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio que santa e intachable. Si tú me miras a mí, Alice, al día de hoy, yo me miro a mí mismo, yo me miro en el espejo y yo no me veo así. Yo no sé cómo te ves tú, humanamente hablando. ¿No es cierto? ¿Cuántos errores, cuántas fallas? Pregúntenle a mi esposa para que me haga quedar mal. Soy un ser humano lleno de errores y de fallas, igual que tú, ¿o no? Ah, mis hermanos, pero esto me trae consuelo. Yo no soy el que me va a presentar delante de Cristo. Mírame qué santo, qué puro. Creo que los que van a llegar allá sacando pecho, pensando que es que aquí somos los mejores. Yo creo que les va a pasar lo de los obreros de la hora undécima. ¿Sí o no? ¿Sí conocen la parábola? Esperando recibir mucho. Y Dios va a empezar a pagarle, entre comillas, a los que hicieron menos. Cuando ellos reciban el pago, ¿y por qué nos pagaste esto si trabajamos todo el día? Señor, ¿cómo me vas a dar el mismo cielo que a este que acabó de creer en Cristo? Creyó en Cristo y se murió al otro día. Y yo que trabajé 50 años, que dejé todo por ti,
¿Y me vas a dar el mismo cielo? Mejor entendamos el Evangelio. Ninguno va a llegar allá por mérito propio. Pero sin embargo, mis hermanos, vamos a allá estar gloriosos, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto. Yo me miro y es todo lo contrario. Veo manchas en mi vida, arrugas, defectos, los que quieras. Intachable. Tantos errores y tantas fallas. Pero cuando miro a Cristo, cuando miro la palabra de Dios, cuando miro lo que Él ha prometido, lo que Él hizo y lo que Él está haciendo y va a seguir haciendo, Él, no nosotros, saben, puedo decir, sé con seguridad que en Cristo, no por Alex, sino en Cristo, Alex, tú, mi hermano, mi hermana, si has creído en Cristo, nosotros. Y esta verdad es hermosa, más hoy que vamos a tener la cena del Señor. Mi hermano, qué bueno que por un instante podamos vernos de esta manera. No lo somos ya, pero el que lo ha prometido lo hará. Mis hermanos, un día seremos gloriosos, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Seremos santos, perfectos e intachables, aunque esa es la realidad del Evangelio. En posición ya lo somos. Dios ya sabe cómo termina esto. Y Dios a ti y a mí nos ve de esta manera, porque Cristo se va a presentar a sí mismo a esta clase de iglesia. ¿Pero quién lo hace? Él. Él lo hará. Precisamente Colosenses 1, 22, 21 y 22. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Ustedes que no estaban buscando a Dios, ustedes que no eran pueblo de Dios, ustedes que no son Israel. Ese es el contexto de lo que está hablando Pablo. ¿Estábamos qué? Lejos de Dios. ¿Éramos qué? Sus enemigos, separados de Él por sus malos, imagínense, no solamente por las malas acciones, sino por sus malos pensamientos y acciones. Ahí es donde entendemos, pecadores hasta la médula. No solamente es que yo no he matado, no he robado. Oh, ojalá Dios permitiera que el mundo entero viera nuestros pensamientos. ¿Cómo nos sentiríamos? En ocasiones he utilizado esa ilustración, perdón por usarla una vez más, pero si allí en esas pantallas y hoy que estamos reunidos y para la cena y todo eso, voy a ponerles este ejemplo, que Dios permitiera que nuestros pensamientos se reflejaran en esas pantallas ahorita, por 2 horas. Los de esta semana no más. ¿Quién quisiera? ¿Quién se le apunta? Solo nuestros pensamientos y a lo mejor hasta nuestras acciones. Y quiero decir esto porque yo quiero enfocarlo hoy también. Si así fuera, nadie podría cenar. Es decir, si fuera por nosotros, mejor dicho, aguantemos hambre. No, tranquilos, porque no es por nosotros. Versículo 22. Pero ahora Él los reconcilió consigo, con Él mismo. Es que el que estaba enojado con nosotros, el que estaba irado con nosotros, el que nos señalaba y decía culpable, nos ha reconciliado consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, allí está. El resultado no de lo que tú y yo somos y hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, los ha trasladado a su propia presencia. No dice los va a trasladar. En Dios esto ya está concluido, ya está terminado. En Dios, como lo dice en Efesios, no lo he traído allí, pero ya estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Sí, estos imperfectos. Esa es la confianza, es la seguridad del cristiano. Los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son ¿qué? Santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin qué? Sin ninguna falta. De verdad, yo no sé si esto te consuela, yo no sé si esto te da seguridad, confianza. Aquí no dice lucha, trata. La vida cristiana no es difícil. El cristiano vive momentos difíciles. Pero la vida cristiana, si uno conoce el Evangelio, es de confianza, de seguridad. Él es el que me va a presentar delante de Él sin ninguna falta. Vemos que se reitera. Les estoy inventando estos versículos. Estoy leyendo otra Biblia que no es, bueno, quizá una traducción diferente. No sé si tú leas Reina Valera 1960, pero no importa, apunta los versículos, igual léelos. De pronto algunas palabras cambian, pero el significado es el mismo. ¿Y cuántos versículos más les podría traer, mis hermanos? No acabaríamos hoy. Romanos 5:2. Debido a nuestra fe o nuestra confianza, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y allí está y esperamos con confianza y alegría ¿qué? Participar de la gloria de Dios. Si tú has creído en Cristo, lo que dice la palabra de Dios allí, particularmente en este versículo, si tu fe está puesta en Cristo, sabes, la gloria de Dios, llegar allá santo, puro, perfecto y sin mancha, no es algo que te ganas, ni es algo que deberías dudar, sino que de hecho dice, dado que hemos recibido este privilegio inmerecido, esta gracia, y permanecemos en esta gracia,
¿Qué esperamos con qué? ¿Dudando? A veces sí, a veces no. Muchos cristianos viven dudando de su salvación. No, no porque realmente la palabra de Dios les diga eso, sino porque han estado expuestos a veces por años y años y años y años a ministerios que les enseñaron tanto eso, que qué difícil es sacárselo de la mente. Como dijo alguien, y eso es verdad, es más difícil enseñarle a una persona que ya tiene una idea preconcebida. Sáquele usted esa idea y llévelo a una idea correcta. Años y años y años predicándonos que son nuestros esfuerzos, nuestros ayunos, nuestras oraciones, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestra asistencia. Y después sácale tú a esa persona que no es por eso que eres salvo. Es por lo que Cristo hizo. Qué difícil. Y se los digo por experiencia, porque a mí me pasa. Por eso yo soy el que más necesito recordarme constantemente el Evangelio. Estuve por 29 años en un lugar donde eso fue lo que me predicaron desde que tengo uso de razón. Sin embargo, cuando eso pasa, me recuerdo el Evangelio. Tengo que volver. Por eso lo que les decía, alguien podría decir, Alex, esto se ha predicado una y mil veces, no sé a ti. Pero a mí esta palabra me consuela mucho hoy porque soy un pecador. Porque soy un hombre lleno de fallas y errores. Y si la confianza de Alex estuviera en Alex, mis hermanos, yo sería el primero que voy derechito al infierno. Pero mis hermanos, ¿saben cómo podemos esperar ahora esto? Con confianza y alegría. ¿Qué? Participar de la gloria de Dios. Confianza y alegría. Mis hermanos, si vemos cómo nos han robado la confianza y la alegría, a veces hasta en nombre de Dios, con falsas predicaciones. Es que, como dijo alguien, si la salvación dependiera de mí, me perdería 1000 veces al día. Pero estás en las manos de aquel que extendió sus manos en una cruz y nos salvó. Devolvámonos en Romanos capítulo 3, versículo 8. Y aquí es donde quiero ir a enfatizar una verdad para concluir este punto e ir al segundo punto, que es simple. Pero Pablo dice en Romanos 3:8, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Ahora, voy a aclarar esto antes de ir a la segunda parte del versículo. Aquí es donde quiero aclarar, es muy importante. En muchos lugares no predican la seguridad de la salvación, no predican esta confianza porque ellos tienen miedo. Es que si nosotros les predicamos a los cristianos que es que no depende de ellos, sino que es Dios y que realmente la salvación es segura, que de verdad la salvación no se pierde, entonces, ¿qué va a pasar con la gente? Van a crear una secta que ya la crearon, salvo siempre salvo. ¿Qué es lo que enseña salvo siempre salvo? Como cuando tú crees, eres salvo y no pierdes la salvación, vive como el diablo y no pasa nada. Eso es una herejía, eso no es lo que enseña la palabra. Porque ahí la pregunta sería, entonces, ¿de qué fui salvo? Pero la seguridad de la salvación es predicada desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, lo que la Biblia enseña es que si Dios no nos salva, no podemos ser salvos. Que no está en nosotros, sino en Él. Pero a lo que me refiero es que Pablo predicaba eso y hubo personas, y por eso soy consciente que cuando uno predica esta gracia maravillosa, esa confianza, tristemente, y espero que ninguno de los que esté aquí lo haga porque tristemente ya lo hemos experimentado. El asunto es que hay personas que cuando se predica esto distorsionan, tuercen las palabras. Si a Pablo le pasó, pues imagínense uno. Pablo predicaba esto y Pablo dice, es que hay gente que dice que nosotros enseñamos que cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Predicar la seguridad de la salvación no significa que los cristianos verdaderos, porque ya son salvos y porque nadie puede arrancarlos de las manos de Dios, pueden vivir como el diablo. De hecho, eso es una distorsión terrible. Y a Pablo lo acusaban de eso. Es más, pasemos al capítulo 6, versículos 1 y 2, enfatizando nuevamente eso. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo predicaba la gracia y había personas tan malas y retorcidas que cuando se predicaba la gracia decían, pues si esto es por gracia, pues entre más pecamos mejor. Dios nos muestra más y más gracia. ¿Qué dice Pablo? Versículo 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Porque tristemente cuando uno predica esto, y por eso es que hay muchos que le tienen miedo a predicar la gracia y prefieren predicar obras, pero es peor, porque eso ya es un evangelio distorsionado. Pero mis hermanos, el evangelio verdadero es que somos salvos por pura y bendita gracia, sin esfuerzos humanos, sin obras, sin obras. Y lo que les digo, y va a haber, ha habido y siempre va a haber. Y lo que les digo, hasta aquí, en este lugar, ya lo hemos experimentado. Personas que toman la gracia como libertinaje. Y es que como no perdemos la salvación, se la puedo jugar a mi esposa,
Yo puedo vivir en el pecado y en la maldad y puedo hacer y deshacer y no pasa nada. A un cristiano verdadero le podría pasar que cometiera muchos pecados, errores terribles, pero él va a reconocer sus pecados. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué terminé este punto con esos versículos? Porque aquí es donde viene la parte final del versículo 15, que es la que veremos en el segundo punto. O el segundo punto lo veremos en esa parte final del versículo 15. Y en segundo lugar es el resultado de esa confianza. Y aquí lo quiero decir de esta manera. Va a haber personas que aparentan ser cristianos y no lo son. Siempre va a haber eso. Y que van a utilizar esta gracia como libertinaje. Que van a utilizar esta verdad maravillosa, que es verdadera, que la salvación no es por obras, y van a abusar de esto y lo que digo, van a decir salvo siempre salvo, así que como yo no pierdo mi salvación, vivo como el diablo. Y van a existir esas personas, pero, los verdaderos cristianos, los verdaderos salvos, y es donde no hay que tener temor de predicar, sino al contrario, ver que esta es la confianza que Dios nos da. Verdaderos cristianos, cuando aceptan la gracia, cuando creen la gracia, cuando reciben la gracia, cuando saben que esto no es por obras, que ya somos salvos, que el Padre nos lleva seguros a su presencia, que Cristo nos va a presentar ante sí mismo santos, puros, sin mancha, perfectos, sin una sola arruga, sin contaminación. Esto en los verdaderos cristianos va a dar un resultado impresionante. Segunda parte del versículo 15. Y a medida que la gracia de Dios, porque es la gracia, alcance a más y más personas, porque es la gracia que alcanza a las personas. Yo no busqué a Dios, Él me buscó. Él me buscó. Y saben, me encontró con esta gracia maravillosa. Si así fuera, yo viví 29 años de mi vida buscando a Él, buscando agradarlo, buscando ser acepto. Esa semana que yo ayunaba 2, 3 veces porque lo hacía como el fariseo. Esa semana que hasta tenía dinero y daba buena ofrenda y echaba diezmos. Y esa semana que mejor dicho, que hasta me amanecía orando y que era obediente con mis padres, mejor dicho. ¿Eso está bien? Sí, no estoy diciendo que esas cosas son malas. Pero esa semana uno se sentía salvo, que Cristo venga. ¿Sí o no? Pero ¿y qué la semana en que fallé? Cometí errores. Gracias a Dios me sentía mal igual. Pero ¿y qué esa semana si no venga Cristo? ¿Sí o no? A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, allí está, habrá abundante, y me encanta lo que dice el idioma original, exceso, dice el idioma original, ¿de qué? Abundante acción de gracias. Ninguna persona en el universo entero va a estar más agradecida que aquella que cree que la salvación es por gracia. Porque todos los días puede decir, Señor, eres tú, no soy yo. No sé cuántos hemos experimentado eso. Cuando es por obras, mis hermanos, cuando uno siente que lo está logrando, ¿qué hay en uno? No hay gratitud, orgullo, arrogancia. Mira al otro por encima del hombro, porque yo no hice eso. Mire lo que hizo fulano. Y yo no. Orgullo, arrogancia. O lo otro, y cuando uno comete un error, una falla, como dice en lugar la palabra, miserable. Es lo único que uno siente. Pero cuando uno sabe que esto no está en sus manos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No, estas personas no van a salir y se van a tirar al ruedo. Es que si yo le predico al cristiano que hay seguridad de la salvación, el cristiano ahorita va a salir y se va a ir para el prostíbulo, se va a ir para la cantina a emborracharse, va a dejar su esposa, va a dejar su hogar, su familia. No, 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 no. Verdaderos cristianos van a desbordar, se van a desbordar en acción de gracias. Van a vivir ahora sus vidas eternamente agradecidos porque ellos sabían que no eran capaces. Porque lo lucharon, lo intentaron, porque por más que ofrendaron, diezmaron y se pelaron las rodillas, nunca les alcanzó, nunca fue suficiente. Y ahora entendieron que esto es por gracia. Y ahora, déjenme decirles, esto es lo que pasa. Cuando uno conoce la gracia, más que nunca uno quiere que el mundo entero conozca la gracia. Pero uno sabe que esto es por gracia. Y no es por esfuerzos humanos. Predicamos. Claro que sí. Como ya nos enseñó la palabra. Creí, por tanto hablé. Cuando uno cree esto, uno quiere que el mundo entero conozca. ¿Y saben quiénes son los primeros que uno quiere que conozcan esta gracia? De donde uno estaba, el religioso. Pero son los primeros que la rechazan. Porque ellos prefieren creer en sus obras, en sus señales. Prefieren creer en sus esfuerzos. Sin embargo, bueno, quiera Dios que también sean alcanzados. Yo no buscaba esta gracia. Esta gracia me alcanzó. Estoy seguro que tú tampoco la buscabas. Esta gracia te alcanzó. Dios te atrajo a sí mismo. ¿Y saben qué dice en la parte final? Y Dios recibirá más y más gloria. Esos lugares donde la salvación es por obras están robando la gloria de Dios. Pero cuando uno entiende que esto es por gracia, pero también esto puede significar que todo esto tiene es decir, una finalidad, tiene un propósito.
introducirnos más y más en la gloria de Dios. Pero recuerdan que ya la palabra de Dios nos enseñó mostrarnos más y más la gloria de Dios. ¿En dónde se ve la gloria de Dios? En el rostro de Jesucristo. ¿Saben qué es lo que significa? Cuando tú aceptas la gracia, crees la gracia, entiendes que no es por esfuerzos y obras humanas, entonces Dios dice, este está más preparado que nunca, porque ahora lo voy a poner cara a cara delante de mi hijo. Le voy a revelar cada día más y más mi gloria, pero en él ya no va a haber orgullo. Voy a tomar a esta persona y la voy a hacer más parecida a mi hijo, pero en él no va a haber orgullo. ¿Saben qué va a haber? Gratitud, porque él va a entender que entre más y más se parece a mi hijo, todo eso es ¿por qué? Gracia, no obras. Mis hermanos, esto es demasiado maravilloso. Literalmente se podría decir, todo esto tiene como propósito que la gloria de Dios brille más en nosotros. Cuando, Señor, es que hay áreas en mi vida, estoy seguro que en tu vida también, en los que todavía necesitamos, ¿o no? En las que todavía necesitamos ser moldeados, ¿sí o no? Pero te hago esta pregunta, ¿quién lo va a hacer? Mejor mira hacia el pasado. Lo que hay diferente en tu vida, ese cambio, esa transformación. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho Dios? Puedes decir, yo no hubiera sido capaz de dejar eso. Yo no hubiera sido capaz de dejar aquello. Pero a veces uno mira más lo que todavía no ha podido. Bueno, así como esto hacia atrás, no lo hice yo. Fue Dios. Dios ha venido obrando en mí. Él me ha estado introduciendo en su gloria, me ha estado mostrando más a Cristo y entre más veo a Cristo, puede ser que, claro, veo que me hace falta mucho, pero me estoy pareciendo así sea un poquitico más a Cristo. La gloria de Dios está brillando más en mí. Estoy reflejando más a Cristo. Pues en eso que hace falta, Dios nos va a seguir haciendo más parecidos a Él. Nos va a seguir transformando de gloria en gloria a su misma imagen. Él lo va a hacer. ¿Y sabes qué ocurre en eso? Gratitud. Gracias por lo que has hecho en mí, Señor. Gracias por transformarme, por cambiarme. No me comparo con el otro. Él está en un proceso también. Porque aún esto que yo he cambiado, es que mire, cuando yo creí en Cristo, cero alcohol, ya mejor, es que hasta ya miro a una mujer y ni siento nada. Hombre, gracias a Dios por ti. Los que seguimos luchando con la lujuria, los que seguimos luchando con la ira, el enojo, no está bien, claro que no. Los que seguimos luchando con nuestro carácter, los que seguimos luchando con esta lengua que a veces, ¿por qué no me refrené? ¿Quién les pasa? ¿Alguno? ¿O solo a mí? Pero Señor, yo sé que tú lo vas a seguir haciendo. No es ahora que me voy a proponer. Me voy a esforzar. Mis hermanos, el esfuerzo de antes no sirvió para nada. Me desgastaría y no lo lograría. Mis hermanos, unos cuantos versículos para concluir que enfatizan esto. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Esta es la libertad de la gracia. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los que no son cristianos van a tomar esta gracia libertinaje. ¿Saben qué dice? Me encanta esto. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Cuando uno descansa, se quita ese peso. Es que es un peso. Si tú has experimentado el peso de lo que es salvarse por las obras, has visto en la religión que la gente camina de rodillas al cerro de Monserrate, se flagelan, pagan indulgencias. Hasta después de que uno se muere, ponen a la familia a pagar por uno, por rezos. Mis hermanos, es que, mejor dicho, se muere uno y ni así, ni alcanza. Puede uno matar, se puede uno flagelar, se puede uno crucificar y ni así le alcanza. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pero cuando uno entiende la gracia, uno sirve a los demás, ya no esperando nada a cambio. Es que, ¿qué me puede dar Dios si ya me dio lo más grande? Me dio su salvación, su gracia. De hecho, verdaderos cristianos van a utilizar esta libertad para servir, por amor. Podemos ver, no por compromiso, no porque es que tengo, por amor. ¿Saben en qué se va a convertir tu vida? En una vida de gratitud, de alabanzas, de gloria a Dios, y en una vida que más que nunca va a reflejar a Cristo, pero nunca te vas a sentir orgulloso, porque sabes que eso, ¿cómo se llama? Gracia, pura y bendita gracia. Primera de Pedro 2, 15 y 16. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pedro aquí está hablando de algo muy parecido. Lo que está diciendo es, miren, y pasa, cuando uno predica la gracia, esos son de los que alcahuetean el pecado. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Miren, vivan de tal manera que esos que los critican, al final se tengan que quedar callados. Tanto que, ¿cómo lo llama? Que haga callar ¿qué? A la gente ignorante. Solo un ignorante puede pensar que la gracia es libertad para irse a pecar. Esa es la realidad. Pero la gracia es libertad
de ese peso de que yo no me puedo salvar por mis obras, pero de servir, de vivir para Dios por amor. Versículo 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Sí podemos ver. Pero no dice Pedro, no, es que es verdad, es que eso de que tú eres salvo, que Dios ya te libertó, no, eso es una mentira, eso es un engaño, eso es una herejía. Claro, la salvación la tenemos que guardar, nosotros tenemos que tomar esto en serio porque podemos perder nuestra salvación. Pedro no dice eso, Pablo no dice eso, lo que Pedro dice es simple, sí es verdad, es libertad, es gracia. Esto ya no se pierde. Pero no uses esto como excusa para el pecado. Al contrario, que esos que nos critican, que es que porque ustedes ya se creen salvos, pues no, al contrario, que podamos usar la vida que Dios nos da para servir y que no utilicemos esto como una excusa para hacer el mal, sino para servirnos unos a otros por amor. Precisamente Efesios 1, 5 y 6. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Es que ya somos adoptados en esta familia maravillosa al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Yo no me acerco a Dios, Él me acerca a sí mismo por medio de su Hijo, Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y me encanta. ¿Y qué? Que le dio gran gusto hacerlo. Mis hermanos, Dios ha querido salvarnos porque nosotros no podíamos y Él se ha complacido en esta obra. ¿Saben por qué? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Cuando uno entiende que esto es por gracia, ¿saben qué hace uno? Alaba a Dios. ¿Cómo puede uno alabar a Dios, exaltar a Dios y después empezar a luchar por su salvación? Más bien, ahí sí yo diría, y ahí es donde tienen razón los ateos, porque hay muchos ateos obviamente, y muchos no, de hecho todos no conocen el Evangelio. Sí hay muchos que se hacen llamar cristianos y no lo conocen, pero la mayoría de ateos, muchos ateos hablan precisamente de eso. Un Dios que te exige, que te demanda. Es que esos son los dioses de las religiones. El Dios del cristianismo, que es el Dios verdadero, Él hizo lo que no podíamos hacer. ¿Saben qué es lo que la palabra de Dios nos llama ahora? En gratitud. Y es que, ¿cómo no tener gratitud? Es que, mis hermanos, saber que la eternidad ya es mía, por gracia, eso me debe llevar a alabar a Dios, a ser agradecido. Lo que digo, si ahora hago algo, si me congrego, por amor. Si sirvo a un hermano, si sirvo a la congregación, por amor, no sacando pecho. Es que, mis hermanos, qué diferente es todo cuando llega la gracia. Pertenecemos al Hijo amado. ¿Y saben qué? Dios ha derramado esta gracia abundante sobre nuestras vidas. Alabémoslo, démosle gloria, exaltémoslo. Judas, único capítulo, versículos 24 y 25. Y ahora, allí está. Y esta es la verdad más hermosa, que toda la gloria sea ¿para quién? Para Dios. ¿Quién es poderoso para evitar que caigan? Si has sido sostenido hasta el día de hoy, ¿eres tú? ¿Tus ayunos, tus oraciones, tus diezmos, tus vigilias, tu asistencia? Nuevamente, esas cosas son malas, no. Pero ¿quién nos ha sostenido? ¿Quién es el que es poderoso para evitar que caigamos? Él. Y para llevarlos sin mancha. Y ahí está. Cuando tú entiendes esto, y gran alegría su gloriosa presencia. Qué alegría tan grande. Qué descanso tan grande. Por eso que dice el versículo 25, que toda la gloria sea para Él. Toda. ¿Quién es el único Dios? Es que esto solo lo puede hacer Dios. ¿Nuestro qué? Salvador. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Qué verdades tan grandes. Tiempo haría falta para ver cada detalle. Toda la gloria, lo repite, toda. Pero no solo la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él. Y saben, desde antes de todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro, en la eternidad. Amén. No sé quién dice amén a esto. Es decir, Él te escogió desde la eternidad. Él está orando hoy en ti en el presente. Y Él va a seguir obrando en ti, no solamente mañana, sino por los siglos de los siglos. Él es el que nos sostiene. Nos ha sostenido y lo hará hasta el final. Toda la gloria sea para Él. Mis hermanos, de hecho, con este versículo quiero terminar. Ya lo habíamos visto, pero qué verdad tan maravillosa la que la palabra de Dios nos enseña allí. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Con estos dos versículos termino. Qué hermoso. Él, hablando de Dios, los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel. Yo no soy fiel. Si he sido fiel, es porque el fiel me ha sostenido. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Estas son las promesas.
Ahora sí digo, ahí sí yo digo, como dicen en muchos círculos carismáticos, ¿quién toma esta palabra? ¿Quién toma esta promesa? Estas son las promesas verdaderas que Él nos ha hecho por medio de Cristo. Dios la hará porque Él es fiel para hacer lo que dice o lo que ha prometido, dice otra traducción, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te consuela esto? ¿Te da confianza? Confianza que consuela. La seguridad de la salvación. La confianza en que no somos nosotros, sino Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quien nos ha salvado y nos sostendrá hasta el final en verdaderos cristianos, da como resultado gratitud, gloria, alabanza, servicio desinteresado. ¿Podemos ver? Así que aquellos que dicen, como yo soy salvo y ya no me pierdo, me voy a vivir como el diablo, la pregunta que le hago es, ¿qué creyó? ¿Salvo de qué? Pero verdaderos cristianos que confían en Cristo, que saben que la confianza esta es en aquel que murió en una cruz por ellos, en el Padre que los ha tomado en sus manos, ellos van a estar confiados, seguros siempre y van a recibir ese consuelo constantemente y aún en sus vidas se va a ver resultados, pero no porque confían en ellos, sino porque siguen confiando en la gracia de nuestro maravilloso Dios y Salvador. Espero que este sea el evangelio que tú hayas creído. Espero que sea el evangelio que quieras seguir creyendo y escuchando todos los días hasta el final. Espero que esta confianza consuele tu vida. Si no, cree en Cristo. Cree esta verdad porque es lo que la palabra de Dios enseña. Es lo que Dios ha prometido. Que podamos decir hoy, como lo decía al principio este pasaje, yo creí lo mismo que creyó el salmista. Yo confié en Dios, por eso hablo, por eso predico este evangelio. Y yo puedo decir lo mismo. Y gracias a Dios que ahora me permite predicar esta gracia. Si yo no confiara en Dios, ¿de qué les hablaría? ¿De mi testimonio? Yo sería el ejemplo para ustedes. De miren cómo lo he hecho, cómo lo he logrado. Pero no es Alex. Es Cristo quien murió por Alex y por ti, para que hoy podamos estar confiados y seguros y recibir consuelo en el Evangelio, consuelo en la verdad de Cristo. Espero que esta palabra te haya consolado. Terminemos esta parte en oración para ir a la cena. Y mis hermanos, pidámosle a Dios que nos lleve a alabarlo, a adorarlo, a amarlo y a servirnos unos a otros por amor, a vivir en gratitud todos los días por esta hermosa y gloriosa salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, qué verdad tan grande. De hecho, Padre, si no fuera por esta confianza, yo no podría estar en este momento de pie predicando. Si fueran méritos propios, ni eso podría ser. Mucho menos estar confiado de que un día estaremos ante tu presencia, confiados y seguros. Pero qué hermoso es saber esto. A tantos, quizá todos, que vivimos en temor, llenos de miedo, que Cristo no regresara. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Será que sí voy a ir al cielo? Gracias por habernos rescatado. Gracias por enseñarnos esta verdad maravillosa. Gracias por alcanzarnos con tu gracia. Gracias por darnos esta confianza de saber que no está en nuestras manos, que no es en nuestros méritos, sino a través de tu amado Hijo Jesucristo, lo que hiciste por Él en la cruz y lo que sigues haciendo aún en nosotros, pero por tu gracia maravillosa. Por eso, Padre, yo te lo pido en esta hora, que hoy más que nunca haya resultados en nuestra vida, que esta gracia nos lleve a crecer, como dice tu palabra, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que esta gracia nos lleve a parecernos cada día más y más a Cristo, ser conformados a su imagen, que esta gracia nos siga perfeccionando, nos siga purificando, que esta gracia, como dice allí, alcance a más y más personas, pero entendiendo siempre que es por gracia, podamos alabar y glorificar tu nombre, que te podamos adorar, podamos decir no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, que toda la alabanza, que toda la gloria, que toda la honra, que todo el poder, que toda la excelencia sean para ti, que vivamos eternamente agradecidos. No solamente cuando lleguemos allá y veamos el cielo y la eternidad, y la recibamos por gracia, sino desde hoy, entendiendo que esto tan grande solo ha sido posible porque tú hiciste lo que era imposible para nosotros. Enviaste a tu Hijo en semejanza de carne para condenar en la carne el pecado, nuestro pecado, y para nosotros pecadores, presentarnos justos, santos y perfectos ante tu presencia. Por favor, Padre, finalmente la petición para concluir esta parte es: permítenos ser aún instrumentos que lleven esta gracia a otros, que podamos predicar esta gracia y que esta gracia alcance y más personas.
Quizá en este momento hay un esposo que quiere que esta gracia alcance a su esposa, o una esposa que quiere que esta gracia alcance a su esposo, o un padre que quiere que esta gracia alcance a sus hijos, o un hijo que quiere que esta gracia alcance a sus padres. Seguramente que cada uno de nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas personas a las que quisiéramos ver en esta gracia, pero sabemos que no depende de nosotros. Ayúdanos a hablar, a predicar, a mostrar con vidas diferentes y cambiadas lo que es el evangelio verdadero, pero por favor, tú en tu gracia alcanza a aquellos que todavía no te conocen. Por favor, ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, y que esta sea la verdad que nos consuele, que esta sea la verdad que nos lleva a estar confiados todos los días hasta el final. Para gloria de tu nombre, en el poder de tu Espíritu, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.